Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Es un tema discutible. Estamos ya con Mónica Vanegas, abogada constitucionalista, experta en estos temas. Gracias, Mónica. Bienvenida. Y bueno, ¿qué podemos decir de la situación de la vicepresidenta? ¿Existe a su criterio violencia política, violencia de género? Le escuchamos con sus criterios. Bienvenida. Buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a quienes escuchan Radio Sucesos. Efectivamente, como ustedes conocen, nosotros, la Fundación Haciendo Ecuador, en diciembre del 2019 creamos el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer, y uno de los 5 ejes de trabajo es monitorear la violencia política de la que pueden ser objeto nuestras lideresas, tanto en redes sociales como en los espacios físicos donde tienen que cumplir su cargo, ya sean ellas electas por elección popular o por designación. En este sentido, nosotros hemos sido claros. El caso de la vicepresidenta Verónica Abad es lamentable. Sin embargo, no se configura como violencia política de género dentro de lo que dice el artículo 280 del Código de la Democracia, 13 numerales, 13 situaciones que pueden algunas mujeres intentar probar en una audiencia única de pruebas y alegatos ante el Tribunal Contencioso Electoral como una infracción electoral muy grave y tener una debida sanción. ¿Por qué lo decimos así? Hablemos de la Constitución, que está por encima también del Código de la Democracia. Artículo 149. Al presidente Daniel Noboa le corresponde decidir cuáles son las atribuciones o las funciones que debe cumplir, en este caso, su vicepresidenta. Nosotros habíamos hecho un análisis de los presidentes anteriores. En algún momento, Rafael Correa respecto a Jorge Glass, respecto a Lenín Moreno respecto a Jorge Glass, respecto a María Alejandra Vicuña, finalmente a Otto Sonnenhösner, lo propio el presidente Guillermo Lasso respecto a Alfredo Borrero, y ahora Daniel Noboa respecto a Verónica Abad. Esto es, independientemente de que la vicepresidencia la ocupe un hombre o una mujer, es el presidente quien decide qué atribuciones le va a asignar. Y vamos a niveles de gobierno distintos. Las viceprefecturas realizan lo que les delega la prefectura, sea hombre o mujer, y lo propio entre alcaldías y vicealcaldías. Así también lo dice el COTAD. Dentro de esto, nosotros creemos que no es un caso de violencia política, sí de discrepancias profundas de cómo ven el país, de la visión como tienen, como ellos están viendo cambiar el país. Y aquí, Verónica, nosotros creemos que se trata de un tema de no haber acertado a la vicepresidencia que tal vez necesitaba en este caso el presidente Daniel Noboa. Debe haber siempre un mínimo de afinidad. Y aquí volvemos a un punto neurálgico, que es el fortalecer las organizaciones políticas para que los hombres y las mujeres que se postulen a cualquier cargo, y en este caso a binomios presidenciales, sean del mismo partido político, tengan un mínimo de años de militancia, tengan una mínima afinidad, de tal manera que estos inconvenientes se eviten. Nosotros lo habíamos dicho antes y los repetimos. Tal vez esto no sucedía si los que ganaban, o digamos, si quienes estaban en la presidencia y vicepresidencia era Luisa González y Andrés Arauz, o vamos al otro extremo, Andrea Nader y Fernando Villavicencio, porque se notaba entre ellos mucha afinidad, militancia, conocerse de años, tenían una misma visión de país. Y yo me ratifico en esto, Verónica, porque mientras nosotros le escuchábamos en campaña a la vicepresidenta Abad decir que la violencia política de género era un invento, que esto del género y del feminismo era un invento de los movimientos sociales y organizaciones de sociedad civil para conseguir fondos de la cooperación internacional, y que ella decía no estar tan segura de que las mujeres deban desempeñarse en la política porque su rol principal era el de madres y esposas.
Frente a eso, que tenemos claro su postura ideológica y su postura frente a un tema tan importante, y por el otro lado, un presidente de la República que nos ha sorprendido gratamente conformando un gabinete paritario, 13 hombres, 12 mujeres, en donde hay mérito, hay capacidad, juventud y experiencia, nos damos cuenta de entrada que no hay una afinidad para cogobernar, que no hay una misma visión de país, y lo que creemos finalmente es que hay una profunda crisis de discrepancias que no se ven reconciliables por el momento. Bien, importante esto. Y para Mónica Venegas, abogada, constitucionalista, experta en temas de género, lo que ha pasado con la vicepresidenta no es un tema de violencia de género. Ahora, lo que sí es evidente, y eso ha sido para todos, aunque no conocemos los pormenores del asunto, es esta ruptura que ha tenido, una ruptura temprana, además, desde la segunda vuelta de la campaña de Noboa con Abad. Ahora, esto también, Mónica, podría darse debido a este tema de las cuotas políticas. Quizás fue un tema forzado, un tema de última hora, el tema de las elecciones, y tener que escoger un binomio que necesariamente sea del sexo opuesto ha complicado y derivó en esta situación, por ejemplo, que estamos viendo ahora, en una situación en la que, bueno, no se encontró una figura afín, en este caso, para ser su binomio. No debería ser así, y en eso quiero ser clara, estimada Verónica, porque a veces un sector de la sociedad ecuatoriana suele opinar de la siguiente manera: cuando un hombre político comete un error, se equivoca, toma decisiones que no está de acuerdo el pueblo ecuatoriano, el error es de esa persona política, de ese hombre, se llame Juan, se llame Pedro. Pero cuando se supone que el error lo comete una mujer o toma una decisión que no está de acuerdo el pueblo ecuatoriano, lamentablemente se suele echar la culpa al género. Se suele empezar a decir que las mujeres no están preparadas para hacer política, que las mujeres no son leales, que son conspiradoras, que son improvisadas, que esto es una situación que se da porque se obligaron a que los binomios sean paritarios, y no debería ser así, porque las organizaciones políticas sabían que había reformas en el Código de la Democracia y se les había dado un tiempo considerable para que vayan preparando a sus cuadros mujeres, para que vayan buscando mujeres que estén listas para asumir alcaldías, prefecturas, presidencias, vicepresidencias de un país. Y más bien dicho, hay que decirlo, fue el movimiento de mujeres y organizaciones de la sociedad civil que, cuando pusieron un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre la decisión del Consejo Nacional Electoral de querer impedir que se elijan binomios paritarios en estas elecciones anticipadas y que no se ordene a las organizaciones políticas a que las mujeres encabecen el 50% de las listas, lo que se hizo a través de estos movimientos de mujeres asertivamente es conseguir con litigio estratégico una decisión que ha permitido que ahora tengamos un 43, casi 44% de mujeres en la asamblea, y que ya podamos contar con figuras de la vicepresidencia de la República. Entonces, no se trata de algo improvisado, se trata de algo que las organizaciones políticas debían haber hecho con tiempo, y por eso hace un momento yo di otros ejemplos en donde sí se eligieron mutuamente para presidencia y vicepresidencia personas que sí tenían militancia y afinidad. Lo que sucede, Verónica, es que llegamos al inconveniente de siempre, que no tenemos organizaciones políticas fuertes, que tenemos un código de la democracia permisivo, que si una persona no logra ser candidata o candidato de una organización política, puede buscar que le auspicie otra organización política sin importar militancia, sin importar afinidad, sin importar que haya estado dentro de esa organización por algún tiempo trabajando. Entonces, volvemos al punto: hay que fortalecer las organizaciones políticas y crear cuadros de hombres y mujeres para que desde una misma línea política lleguen a ser binomio presidencial. Bueno, eso es importante, ¿no? De eso de crear cuadros de hombres y mujeres, no importa el sexo, lo que importa es que realmente tengan una carrera política, que estén preparados, porque lo que se ha visto, lamentablemente, los movimientos políticos son maquinarias electorales prácticamente que bueno, van captando a personas que podrían serles beneficiosas, ¿no? Y acarrear votos.
y difícilmente tienen pues la misma ideología o están alineados al partido. En fin, cosas que han pasado, amigos. Son las 7:32, dialogamos con Mónica Vanegas, ella es abogada constitucionalista, experta en temas de género, y hablamos acerca de la situación de la vicepresidenta de la República. Ahora, si no es violencia política de género lo que ha pasado con la vicepresidenta, ¿qué sí es violencia política? ¿Qué podemos entender? Porque ha habido sentencias, ha habido casos reales sobre esto. ¿Cuándo se configura un caso de violencia política, Mónica? Claro que sí. Vamos a hablar. El Tribunal Contencioso Electoral ha conocido más de 25 casos, más de 8 han recibido sanción. Esto es que incluso han sido destituidos los alcaldes, se les ha retirado los derechos de participación por 2 años, multas entre 8,000 y 12,000 dólares y además de eso pedido de disculpas públicas. Pero ¿cómo hicieron las vicealcaldías para probar que sí era violencia política de género en términos del artículo 280 del Código de la Democracia? Por ejemplo, en un caso de Paltas y de Celica, 2 cantones de la provincia de Loja, Loja. los alcaldes, al sentirse incómodos por los procesos de fiscalización de las vicealcaldías, decidieron formar o hacer ordenanzas acortando el periodo para el cual ellas eran electas. Si nosotros revisamos el COTAD en el artículo 317, numeral 2, el artículo 57, literal O, el artículo 36, se dice claramente que en los GATS, entiéndase ahora alcaldías, cuando se elige la vicealcaldía, que debe ser una mujer, si es que el hombre es un alcalde, ella debe ser electa para la mitad del periodo. En los casos que acabo de decir, arbitrariamente el alcalde con algunos concejales hicieron una nueva ordenanza diciendo que el periodo de la vicealcaldía sería hasta tanto tiempo y que volverían a elegir una nueva persona en la alcaldía. Eso significa impedir que ella ejerza el cargo. Y eso sí es uno de los 13 numerales que está dentro del artículo 280. ¿Qué más es violencia política de género? Por ejemplo, que se utilice sesgos, insultos que aludan a su razón de ser mujer, como en redes sociales, como sucedieron en 2 casos de Mónica Palacios y de Jessica Jaramillo, que el primero y el segundo en el país tuvieron una sanción porque 2 hombres que estaban en la contienda electoral o que eran sus compañeros de curul pusieron comentarios en las redes sociales que sí estaban dentro de los sesgos y estereotipos que dice el artículo 280 y que al ser violencia política de género también recibieron una infracción económica y un pedido de disculpas públicas. Bien importante entonces conocer las diferencias, conocer también que en el país ya se han dado casos y sentencias respecto a este tema de violencia política, que quizás es nuevo para algunos, no es tan fácil de entender, pero bueno, ya con esta jurisprudencia sentada, pues es fácil identificar. Me imagino, Mónica, que cada vez habrá más casos, lamentablemente, pero que se hacen visibles, ¿no? Para que se pueda combatir de alguna manera esta situación. Sí, y aquí, Verónica, comentar otro tema. Por ejemplo, la concejala Paulina Becutier, otavaleña, ella recibió precisamente una sanción o digamos una sentencia favorable porque ella no pudo fiscalizar al alcalde. ¿Y para qué está una vicealcaldía? ¿Para qué está una concejalía? Para legislar y fiscalizar. Al no tener acceso a la información, no pudo hacerlo. ¿Qué dijo el Tribunal Contencioso Electoral? Se le está impidiendo ejercer el cargo para el que fue legítimamente electa por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Es violencia política de género. Entonces, en eso hay que ser bastante claros porque nosotros como observatorio tratamos de ser muy objetivos. No todo lo que se dice o se hace en contra de una mujer es violencia política de género. Hay temas que como el de ahora son legítimas discrepancias en política, otros temas que son libertad de expresión y otros temas que realmente son el legítimo derecho que tiene el ecuatoriano de escrutar públicamente a quien decide ser funcionario o funcionaria pública. Y nosotros nos hemos mantenido en esa objetividad porque creemos que no debe abusarse de la figura, porque cuando sí debe usarse, trae realmente consecuencias importantes para que haya mayor y mejor participación política de las mujeres en el país. De hecho, yo siempre lo digo, después de México y Bolivia, somos el país que más avances en cuanto a la legislación electoral tenemos. Bueno, pero también hay que decir que en estos países, mientras más mujeres entran a la política,
más violencia política también se ejerce, pero hay que diferenciar cuándo es y cuándo no es. Y claro, no utilizar sobre todo a conveniencia este término, ¿no? Que también es importante diferenciarlo. Ahora, Mónica, una pregunta final y tiene que ver con las mujeres pueden ejercer violencia política y de género en contra de las mismas mujeres. El artículo 280 es muy claro en sus dos primeros párrafos. La violencia política puede ser ejercida por una persona, por varias personas, sean hombres o mujeres, por familias, por coidearios, por cualquier persona en contra de otra, independientemente de su género. Y por eso hay que ser claros que han llegado también al Tribunal Contencioso Electoral algunas denuncias entre compañeras de curul, entre asambleístas, que han estado discrepando que es legítimo, pero en algún momento cruzaron esa línea roja y usaron un comentario que sí raya en lo que es violencia política de género. Nosotros ahí vamos a ser muy claros y yo sí quiero comentar algo, estimada Verónica. Por ejemplo, el expresidente Abdalá Bucaram, él hizo comentarios con sesgo de género en contra de Verónica Abad y de Rosalía Arteaga, incluso aludiendo que son mis paisanas, son cuencanas al igual que yo, y yo estoy diciendo de la forma más objetiva que el caso de Verónica no es violencia política de género, el caso de Rosalía Arteaga sí. Él le acusaba de conspiradora cuando el pueblo ecuatoriano sabe que a Rosalía Arteaga en febrero de 1997 le correspondía reemplazarle constitucionalmente en la presidencia de la República y no se lo hizo. 21 años después se tuvo el acierto de reconocer su retrato en el Salón Amarillo de Carondelet como ex presidenta constitucional de la República. Importante recordar también ese caso, y claro, era lógico, ¿no? Que Rosalía Arteaga asuma la presidencia al ser vicepresidenta, pero bueno, cosas que pasaron y que son errores que se van aprendiendo. Yo quiero agradecer a Mónica Vanegas, abogada constitucionalista. Hemos hablado acerca de esta situación de la vicepresidenta Verónica Abad, ahora que va a tener una misión importante en Israel, y bueno, esto que ella mencionó, que se trata de violencia política a criterio de la abogada Mónica Vanegas, no lo es, no configura, y más bien hay otros casos que sí configuran y, bueno, importante diferenciarlos. Gracias, doctora Vanegas, por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos.